Hola, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Yo me encuentro muy bien, espero que hayas podido disfrutar el primer programa que estuvimos lanzando en estas semanas, titulado La Biblia dice así. Me siento muy contento en verdad porque este primer programa tuvo muchas vistas y pues confiamos de que este segundo programa también va a tener un gran alcance. Soy Andrew Ayala para servirles y bueno, para aquellos que aún todavía no se han suscrito al canal de YouTube, les invito a que lo hagan inmediatamente. Si no eres aún miembro de este canal, te pongo aquí el nombre, el cual es Air House Channel. Aquí abajo, como puedes verlo, dale un clic a la campanita que está allí para que tengan cada una de las notificaciones de los programas que vamos a estar subiendo. Y también si te gustó este programa, dale un like al video. Recuerda compartirlo para que otras personas puedan ver el video y también se den cuenta pues de lo que es el canal y formen parte de cada uno de los contenidos que vamos a estar grabando posteriormente. Y bueno, en la semana pasada estábamos hablando sobre esta serie de temas que vamos a estar compartiendo con ustedes y es sobre el libro de Dios, parte uno. Hoy vamos entonces a estar presentando lo que es el libro de Dios, parte 2 y también quiero hacer otro anuncio. Comenzamos con lo que es el repaso de la lección que se graba para todos los viernes. Y bueno, hoy les quiero indicar de que vamos también a estar estrenando para esta próxima semana un tercer programa. Sí, no solamente este que estoy grabando, sino también un tercer programa, el cual se titula Testimonios de Fe. Un programa en el cual vamos a escuchar las experiencias de personas que se han encontrado con Jesús, cómo el Señor Jesús ha transformado sus vidas y cómo han sido bendecidas. Ese mismo Jesús que actuó en el pasado, mientras estuvo aquí en tierra, también es el Jesús que puede actuar en tu vida. Así que si quieres escuchar más detalles sobre este programa, pues ya sabes, no te lo pierdas, pero para eso corre, suscríbete AR Hope Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Y bueno, vamos entonces a comenzar lo que es el estudio de este tema, pero antes me gustaría que podamos, ahí mismo donde te encuentras, inclinar tu rostro para que tengamos una palabra de oración y que sea Dios el que nos conduzca a través de este estudio. Oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, por permitirnos abrir tu palabra, pidiendo, buen Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos capacite, el que nos guíe, y que tu presencia, Señor, sea posible a través de este programa. Alcanza a aquellas personas con tu misericordia y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Dios, parte 2. La semana pasada entonces estuvimos viendo sobre algunos datos importantes sobre las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando sobre la importancia que significa para nosotros como creyentes y también para aquellos que por primera vez tienen una Biblia en mano. Estuvimos viendo entonces la importancia de este libro en su alcance, no tan solo, por decirlo así, de transformar vida, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, sino también en cuanto a algunos datos que nos llaman la atención al respecto. Entonces, vamos a estar viendo en esta parte en cuanto a un libro inspirado por Dios. Este libro inspirado por Dios, que es un libro que ha sido cuestionado. Cuando hablamos de inspiración, podemos ver de que hay muchas personas que cuestionan en cuanto si este libro procede de Dios o no. La semana pasada vimos datos en cuanto a cómo está compuesto, en cuanto a la importancia que tiene. Vimos datos generales sobre la Biblia, pero hoy vamos a ver otros datos que nos van a llevar a confirmar la importancia de este libro. Entonces vamos a estar viendo en esta primera parte en cuanto a un libro inspirado por Dios. Y para eso vamos a la primera pregunta que nos dice, ¿de quién fue la iniciativa de escribir la Biblia? Sí, como cualquier libro tiene una iniciativa, o sea, tiene una procedencia, nace por un motivo, una razón de ser. Vimos que la gran razón por la cual Dios revela su palabra de forma escrita es porque sencillamente la comunicación entre Dios y el hombre se vio bloqueada por
lo que es el mal, lo que es el pecado, y eso a raíz de eso es que el hombre, como decide no oír a Dios directamente, porque eso es lo que hace el mal. El mal lo que hace es separarnos, alejarnos de Él, que muchas veces nosotros no queremos oír, muchas veces no queremos dejar que Dios nos hable. Entonces, ahora Dios, para seguir revelando su voluntad, deja entonces lo que es la Biblia. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo entonces lo que sería la misma palabra de Dios. Recuerda la dinámica. Yo tengo mi Biblia acá, ¿sí? Así que usted también espero que tenga su Biblia porque vamos a estar leyendo algunos versículos que el tiempo nos permita hacerlo. Y bueno, dice 2 de Pedro 1, 20 y 21, pero ante todo es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nota aquí de que Dios en este caso nos a través de la inspiración que es el Espíritu Santo. Entonces nota de que ninguna profecía, es decir, ninguna enseñanza, ningún mensaje que Dios revele ha sido por interpretación privada. Y esto es muy importante que lo de pocas veces puede surgir en la mente de una persona y decir, bueno, yo creo que la Biblia dice esto de esta forma o esto se aplica a tal cosa. Un principio que nosotros debemos tener muy presente al momento de estudiar la palabra de Dios es que ese Espíritu Santo que inspiró a los profetas, que inspiró a las, no solamente a profetas, sino, vamos a ver ahorita más adelante, a otras personas que Dios llamó de lo que hoy conocemos como este canon bíblico, pero vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo que inspiró en el tiempo de Moisés, por ejemplo, es el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan en la isla de Pasmo cerca del año 90. Entonces, por lo tanto, vemos aquí que la iniciativa fue de Dios. Ahora, estamos viendo aquí un término muy importante y este término es lo que es inspirado. Bueno, según el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 20 y 21, leemos que la forma usada por él en la palabra inspirado tiene un significado especial en el original griego. La palabra inspirado en el griego sería la palabra theoneustos, es decir, soplado por Dios. Teo de Dios y la palabra neustos, que significa soplo, en este caso es soplado por Dios. Entonces, es la que se compara, por ejemplo, cuando usted ve un barco que es llevado de un lugar a otro gracias al viento. Y la comparación nos permite entender que Dios es el agente de inspiración, pero que el escritor inspirado no es un instrumento pasivo. En otras palabras, Dios da la revelación a la persona que en este caso va a escribir lo que Dios le está indicando, pero no solamente se queda allí y escribe exactamente palabra por palabra de lo que Dios le dice, sino que en este caso se entiende de que la persona que está escribiendo, mire, presta atención a esta parte porque es muy importante que lo sepamos, y aquí es donde se responde lo que muchas personas incluso dicen de que, bueno, este es un libro que dice que es palabra de Dios, pero fue escrito por hombres. Y en cierta forma es verdad. Y digo que en cierta forma porque, si bien es cierto, Dios no bajó del cielo o extendió su mano para darnos la Biblia directamente, sino que obviamente tuvo participación del ser humano. Pero nota aquí que es posible, ¿verdad?, que la gente dice cierta, porque dice, la mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas para que las declaraciones de los hombres se conviertan en palabra de Dios. Y yo digo amén por eso. ¿Por qué? Porque Dios, si bien es cierto, usa la imperfección del ser humano, la usa, pero al mismo tiempo la pule. Y la pule a través del Espíritu Santo.
porque ese Espíritu Santo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 8, cada vez que nosotros pedimos en oración, dice que muchas veces no pedimos bien, pero aún así dice, el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, es lo que por ahí una vez escuché que decían, el Espíritu Santo edita las oraciones para que lleguen bien a la presencia de Dios. Entonces, el mismo Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras oraciones, el mismo Espíritu Santo que nos consuela, que nos instruye, fue el mismo Espíritu Santo en ese momento que inspiró a las personas. Y por eso encontramos que en este caso hay partes en a veces tú te quedas asombrado, pero no fue lo que realmente Dios dijo, sino es lo que el autor quiso decir de lo que entendió, lo que Dios le dio, ya sea en visión o por palabra audible. Y pues en este caso vemos imágenes que de repente se asocian a una forma, digamos, pedagógica para que podamos entender lo que Dios quiso decirnos. Un ejemplo de esto, estamos estudiando el libro de los Salmos en este trimestre, en lo que es la lección de escuela sabática, pero notarás que hay algunos salmos que, por ejemplo, nos indican cómo es Dios. Por ejemplo, hay una parte que dice que el Dios se aira, o bueno, en este caso la ira de Dios sobre su pueblo cuando no siguen sus preceptos. No es que Dios se molesta como el ser humano se molesta, no, sino que es una imagen que el autor está usando para indicar en cuanto a la indignación que Dios tiene con su pueblo porque no sigue su palabra. Vemos, por ejemplo, también que algunos profetas que mencionan cómo ven a Dios, que, por ejemplo, hay una parte que menciona en Ezequiel en cuanto al trono de Dios, cómo era, y entonces las imágenes que se usan, pues es para describir una aproximación de lo que es la gloria de Dios. Entonces, vemos cómo dentro de la limitación del ser humano, Dios entonces permite a través de estas personas que puedan ser usadas y transmitir este mensaje de una forma que sea entendible para nosotros. Ahora, la otra parte que es muy importante es en cuanto a los indicios que tenemos para creer que Dios inspiró la Biblia. O sea, ¿qué indicios son los que tenemos? Bueno, por lo menos hay unos cuantos indicios o digamos principios que en este caso pues nos indican en cuanto lo que sería el testimonio de los autores. Por ejemplo, eso lo encontramos en Isaías capítulo 30, versículo 8, en segunda de Samuel 23, 2. Y yo quiero leer un versículo, por lo menos que está en el libro de Gálatas, capítulo 1, el versículo 12. Voy rápidamente a mi Biblia y espero que también me puedas acompañar. Dice allí el apóstol Pablo, de que pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, la revelación, el mensaje que el apóstol Pablo predica, no lo recibió por, dice aquí que por cuenta de hombre alguno, o sea que no vino por él mismo ni por a nadie más, sino porque vino directamente de Jesucristo. Entonces, aquí vemos una referencia de cómo muchas veces estas personas decían, no, este mensaje no es mío, este mensaje Dios me lo dio. Ahora, también es importante que veamos la coherencia de su mensaje y esta es una parte también que me quisiera destacar brevemente. Cuando usted, por ejemplo, escucha de que una persona se levanta diciendo que es profeta en nuestra época, no estoy diciendo con esto de que Dios no pueda levantar una persona y que esta persona pueda hablar en nombre de Dios. Si Dios considera, no, escuchen bien lo que voy a decir, si Dios considera de que es importante que se levante un profeta hoy, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, como Él es Dios, Él lo puede hacer. Ahora, un punto importante antes de avanzar aquí en esta parte es que debe haber coherencia en su mensaje. Miren, porque dice que la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Moisés, por ejemplo, que es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, lleva una secuencia en lo que enseña, pero no contradice a Juan en Apocalipsis cuando encontramos que Dios es el creador de todas las cosas, es la misma enseñanza que encontramos de Moisés en Génesis. Entonces hay una coherencia en su mensaje, a pesar de ese periodo de 1600 años de diferencia entre cada autor bíblico. Entonces vemos aquí que los autores son de lo más variados.
Estos autores que fueron inspirados, es decir, soplados por Dios, es decir, que Dios les dio esa facultad para que ellos puedan transmitir ese mensaje a nosotros, fueron, por ejemplo, pastores, en este caso de ovejas, sacerdotes, artesanos, pescadores. Tenemos, por ejemplo, al apóstol Pedro, tenemos a Juan, que también era pescador, eh, e incluso algún médico, en este caso tenemos al médico Lucas, que escribe el Evangelio según San Lucas y también Hechos de los Apóstoles. A pesar de ello, dice, su mensaje se presenta de manera unida. Yo aquí quiero darte un ejemplo. Si digamos que, retomando el ejemplo del profeta, si se levanta un profeta hoy y dice, no, yo soy profeta de Dios, hablo en nombre de Dios. Ajá, pero dice también la Biblia, dos puntos muy importantes. Este versículo no lo incluí en la presentación, pero en Isaías 8:20 hay un principio que nos ayuda a entender esta parte. Dice, a la ley y al testimonio. Dice que si no hablan conforme a esto es porque no les amaneció, es decir, está en completa oscuridad. Entonces, si viene un profeta hoy en día hablando y diciendo que no, que Dios lo llamó, entonces, apreciado amigo, tienes que preguntar, ¿crees en los 10 mandamientos? ¿Tu mensaje está en armonía con el testimonio de los demás profetas? Entonces, si ese supuesto profeta te indica de que no hay que guardar los 10 mandamientos, por darte un ejemplo, ¿no? Ahí entonces tienes que tener alerta. Por eso dice primera de Juan 4, de que hay que probar todos los espíritus a ver si son de Dios o no lo son. Porque si en este caso nosotros creemos a cualquier persona que dice hablar en nombre de Dios, incluso me atrevo hasta a decir, no, que no me crea a mí, ¿sí? No me crea a mí porque yo solamente soy un instrumento que Dios usa. Si yo no hablo conforme a las escrituras, si yo no hablo con una coherencia en los mensajes que estoy presentando, me atrevo a decirle, y con toda la franqueza, deje de seguirme, ¿sí? Porque sí, o sea, de seguir los mensajes que doy. Porque si yo contradigo la Biblia, entonces me estoy metiendo en un gran problema, ¿sí? Porque esto es algo serio. Entonces, por lo tanto, si usted ve que los mensajes no están en armonía con las escrituras, no oiga esos mensajes, ¿sí? Entonces, por esas razones que usted debe tener muy presente de que la persona tiene que hablar con un mensaje que proceda directamente de Dios y la única forma en cómo usted se da cuenta de eso es a través de la ley de Dios, que dejó que son sus 10 mandamientos, los cuales no han pasado de moda. Ese es un tema que más adelante vamos a estar viendo en las siguientes presentaciones. Y en cuanto al testimonio de Dios también, que es muy importante. Y también dice que la perfección de sus normas y enseñanzas, ahí puse como referencia el Salmo 19, versículo 7 al 11. Yo en esta ocasión solamente voy a leer el versículo 7, el resto usted lo puede leer con calma, ¿sí? Pero el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Nota que hay algunos puntos aquí. Uno, es perfecta, o sea que si es perfecta nos lleva en ese camino a la perfección. Número dos, convierte el alma, es decir, que nos cambia la vida, porque la palabra conversión es dar un giro total. Número tres, dice que el testimonio de Jehová es fiel, es decir, que cada palabra que sale de ahí es fiel, nos asegura la confianza en Dios. Y cuarta parte dice, hace sabio al sencillo. Yo conozco personas incluso que no han tenido un título universitario, no hay un colegio, si acaso han ido a sexto grado. Otros ni siquiera han ido a la escuela. Y obviamente si no han ido a la escuela no saben leer ni escribir. Pero he escuchado testimonios de personas que tan solo por haberse encontrado con este libro y han aprendido a leer. Entonces, por eso aquí se cumple lo que dice el Salmo 19:7. Hace sabio al sencillo. Hay personas que incluso no son oradoras, son expertos en una oratoria. Sin embargo, vemos de que estas personas tienen facilidad de hablar en público. Es decir, que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, apreciado amigo. Entonces, eso es muy importante que lo destaquemos
y que lo tomemos también en cuenta. Otro punto que nos autentica, que nos da esa confianza de creer que esto es palabra de Dios, que no es invento de hombre, es la veracidad histórica de sus declaraciones. La arqueología es una de las ciencias que nos ayuda a entender un poco más este punto y en cuanto a lo que sería pues la, la ciencia de la arqueología nos indica de que hay lugares incluso que la Biblia menciona, lugares que en verdad existieron, y también la procedencia de muchos reyes que la Biblia menciona también se ha comprobado. Uno de estos sitios, por ejemplo, que se ha descubierto que en verdad llegó a existir y que formó incluso una de las 7 maravillas del mundo, es en cuanto a los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines existieron y se consideran también como parte de lo que sería eh, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, vemos aquí entonces de que, por lo tanto, se cumple al pie de la letra en cuanto a la veracidad histórica de sus declaraciones. Y podemos decir sobre muchos reyes más que existieron, ¿sí? Y que por lo tanto es veraz. También el valor científico de sus concepciones. Por ejemplo, aquí dice que la Tierra cuelga sobre nada y que la ciencia ha avalado eso. En Job 26:7 lo dice, el peso del aire, en Job 28:25, el origen de la vida en Salmo 139, versículo 15 y 16. También en cuanto al cumplimiento de sus profecías, y vamos a tener también un tema en cuanto a lo que son las profecías, más adelante lo vamos a estar también presentando en otros programas, pero hablar de profecías es algo que en verdad hay que creerlo, porque hay muchas cosas que la Biblia indica y que se han ido cumpliendo. Entonces, también su conservación y difusión, a pesar de haber sido perseguida. En 1 de Pedro 1:23 al 25, y vamos a ese versículo rápidamente. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 23 al 25 del capítulo 1 dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Aquí el apóstol Pedro cita a Isaías 48. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, nota aquí de que a pesar que este libro le han querido hacer daño, lo han querido desaparecer, que incluso por tener una Biblia antes te penaban por eso. Entonces, a pesar de todo, ese es uno de los libros que más se ha difundido, que se ha traducido en muchos idiomas y que ha tenido grandes alcances. Y lo más importante aquí, y lo puse de último no porque no es importante, sino porque es el más importante, su poder para transformarnos. En Romanos capítulo 1, verso 16, leemos de que el apóstol no se avergüenza. Quiero leerlo textualmente. Dice lo siguiente, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y también Salmo 119, verso 9, nos indica también en cuanto cuán poderoso y abarcante es Dios. Y esto nos lleva a otra pregunta muy interesante y es: ¿cuánto está inspirado en la Biblia? Bueno, es una pregunta sumamente importante y también interesante. Digo interesante porque hoy en día ha surgido la tendencia, puedo decir, ¿no? A decir de que la Biblia, por lo menos lo que es el Antiguo Testamento, no, como que no es válido hoy en día, o como que eso fue para el pueblo de Israel y que pues se aplicaba en ese entonces. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque, y la tengo aquí, la Biblia la tengo aquí para que usted la lea también conmigo. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nota aquí de que dice toda la escritura. Ahora, en el momento que el apóstol Pablo estuvo
escribiendo a esta carta a Timoteo, no existía Nuevo Testamento como tal. Entonces, como no existía el Nuevo Testamento, se deduce por lógica que lo que existía en ese entonces era el Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, vemos aquí que el apóstol Pablo está siendo clarito en decir, oye, todo del Génesis hasta bueno, en nuestra versión tenemos hasta Malaquía, pero en el hebreo llega hasta Segunda de Crónicas, o sea, incluyendo todos los profetas, pero igual forma vemos que el Antiguo Testamento completo. Entonces, por lo tanto, apreciado amigo, si en el Antiguo Testamento el apóstol Pablo lo declaró como inspirado, cuanto más también en cuanto a creer que el Nuevo Testamento también es inspiración de Dios. Entonces, amigos, teniendo en cuenta de que toda la Biblia es inspirada por Dios, de que la Biblia es un libro auténtico, un libro que es capaz de transformar vidas, que hay pruebas científicas que lo avalan, que hay pruebas históricas, entonces, ¿por qué tener dudas en cuanto a este libro? O sea, cada vez que una persona diga, ah, no, ese libro es hecho de hombre, dile, sí, es hecho por hombres porque fueron hombres los que lo escribieron, pero tú sabes que lo hace diferente de que esos hombres no escribieron algaretemente o así por así, sino que hay una secuencia, una coherencia en todo su mensaje y sabes, es un libro que ha sido capaz de transformar mi vida. Es una forma, créeme, de tirar ese argumento por tierra. Ahora, la última pregunta que quiero hacer en este programa es, ¿hasta cuándo tendrá validez y autoridad? Porque sí, ya sabemos, con todas estas bases que hemos visto, también es muy importante saber la validez y la autoridad de este libro. Bueno, hace un momento yo mencionaba Isaías capítulo 40, verso 8, pero ahora lo voy a leer. El apóstol Pedro lo mencionó en cuanto a este pasaje que voy a leer, y aquí se cumple lo que estoy diciendo de que la unidad, la coherencia en su mensaje. Dice Isaías 48, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, nota aquí que Isaías lo dijo y mira interesantemente lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos aquí, wow, tremendo cómo se cumple y doy gloria a Dios por esto porque se cumple exactamente lo que hemos visto en este momento. Entonces, ¿hasta cuándo tendrá validez y autoridad? Para siempre. Aunque desaparezca físicamente, aunque ya después, cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, ya no tengamos que usar una Biblia como la que estamos usando ahorita, pero la palabra de Dios va a seguir permaneciendo. ¿Y sabes por qué? Porque dice el Salmo 90, versículo 1 y 2, que desde antes que fueran los cielos ya Dios estaba y que Dios es para siempre, es eterno. Entonces, como Dios es eterno, su palabra también es eterna. Apreciado amigo, hemos visto entonces a través de este tema la importancia de las escrituras, la importancia que tiene y la validez en cuanto autoridad y en cuanto también la importancia que tiene para nuestras vidas. Pero, como decía en el primer tema, estos mensajes no tendrían importancia si no los llevamos a la práctica. La semana pasada te hice una invitación a leer la Biblia, pero en este momento mi invitación la quiero hacer no tan solo para que la leas, sino también para que aprendas a confiar en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, yo le creo. Entonces, si yo le creo, mi pregunta es, ¿tú también le creerás? Bueno, yo espero que con la ayuda de Dios aprendas a desarrollar fe y confianza en Él y que de esta forma tú también puedas ser llevado a toda verdad. Vamos entonces a tener una palabra de oración para finalizar este tema. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias una vez más por permitirnos hacer este estudio maravilloso, Señor. Ayúdanos a seguir adelante siempre, confiando en tu palabra. Y también, Señor, alcanza a aquellas personas que están escuchando este mensaje. Guíalas y guárdalas hoy y siempre en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gracias amigos una vez más. Se despide usted, Andrés Ayala. Muchas bendiciones a ustedes. Recuerden suscribirse al canal, Our Whole Channel. Aquí abajo pongo el nombre del canal nuevamente. Y será hasta la próxima. Si Dios lo permite, recuerden, esta semana vamos a estar estrenando el programa de testimonios de fe y para el día viernes vamos a estar subiendo lo que es el repaso de la lección de escuela sabática. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga.